La historia comienza, es decir, la historia de la campaña del no comienza unos 3 años antes del plebiscito. Y tiene mucho que ver con el hecho de que nos impresionó profundamente lo que había sucedido en Filipinas, de que un plebiscito, una elección, un movimiento por elecciones libres había derrotado a la dictadura de Marcos. Y a su vez, nosotros habíamos llegado a la convicción de que si queríamos salir de la dictadura de Pinochet, teníamos que hacerlo sobre la base de un programa mínimo que lograra movilizar a la gente. Y ese programa mínimo eran derechos humanos, democracia, una mayor justicia social y un nuevo orden político donde hubiera un lugar para todos, incluidos los partidarios de la dictadura. Por eso es que nosotros hablábamos de que queríamos una patria para todos. Entonces se crean unos movimientos de elecciones libres. La oposición estaba muy fragmentada. Eran unas 30 agrupaciones políticas. Es el resultado inevitable de las dictaduras que empiezan a proliferar pequeños partidos. Y entonces se crearon 3 comités de elecciones libres. Uno de la izquierda, que lo presidía Ricardo Lagos, uno de la democracia cristiana y los radicales, que lo presidía Andrés Saldívar, y uno de personalidades del mundo intelectual, donde habían escritores, pintores, algunas figuras morales muy destacadas del país. Entonces esos 3 comités de elecciones libres eran un absurdo, pero era lo que se podía hacer. Acordaron nombrar un solo secretario ejecutivo de esos 3 movimientos. Y me nombraron a mí, de manera tal de que yo partí siendo el único secretario de 3 movimientos de elecciones libres. Cuando se empezó a acercar el plebiscito, se creó la coalición, que es la concertación de partidos por la democracia, y entonces en ese momento se creó el Comando por el No, y era casi razonable que si yo había sido el secretario de estos 3 comités, hubo un acuerdo que yo tenía que ser el jefe operativo del comando. Y esa es la historia. Pero mucho más importante que la cosa personal es el hecho de que hicimos una campaña muy notable en todo sentido, porque fue una convergencia de grupos que veníamos de filosofías muy distintas, que en el pasado reciente habíamos tenido diferencias muy grandes, algunos partidarios de Salvador Allende, otros partidarios de Eduardo Frei, algunos desgajados de la dictadura y alguna gente de derecha, que eran pocos, pero algunos muy significativos. Y entonces ese grupo de gente va a llegar y va a ir construyendo un sueño de país que no es la dada vuelta de tortilla. Por el contrario, esa era nuestra derrota. Si nosotros por ponerlo, de torturados pasábamos a torturadores, si de víctimas pasábamos a victimarios, eso era la derrota. Aquí lo que había que hacer era que fuéramos capaces de crear un orden donde la gente pudiera sentirse parte de un proceso. Y eso significaba respetar los derechos, incluso y por supuesto, los derechos de los partidarios del régimen militar. Distinto era el problema de los abusos en materia de derechos humanos, porque esos eran crímenes. Y esos eran crímenes que estaban condenados por el Código Penal, por la legislación universal, por los tratados internacionales. En consecuencia, esa gente tenía que ir a la cárcel, pero tenía que ir a la cárcel no por sus ideas políticas, tenía que ir a la cárcel por sus crímenes.
y que fue lo que el régimen chileno ha hecho, la transición chilena ha hecho más que cualquier otra transición que yo conozca. Aquí todos los jefes, los generales que fueron jefes de la policía política del régimen están todos procesados y la mayoría de ellos presos. La cantidad de gente que ha sido procesada por abuso de los derechos humanos no tiene parangón con lo que se hizo en la Unión Soviética, donde no hay, que yo sepa, nadie condenado, en la Alemania federal, en la Alemania democrática, en la Alemania oriental. Ni siquiera pudieron procesar a Honecker, porque a Honecker, el dictador, en el momento de procesarlo, prefirieron declararlo por su edad incapaz de sostener un juicio, y Honecker vino a morir en Chile. Entonces, aquí hubo un esfuerzo grande por crear un espacio común de convivencia civilizada entre personas de derecha, de izquierda y de centro, y a la vez castigar, juzgar a quienes habían cometido violaciones, crímenes, tortura. Es decir, en ese sentido, la transición chilena fue un esfuerzo muy notable por hacer justicia, pero también fue muy notable en el sentido de restablecer derechos para todos.